El mundo que conocemos, ese que se despliega ante nosotros a través de una pantalla, es solo la superficie de un vasto y aterrador océano digital. A simple vista, Internet parece una herramienta segura, controlada, donde la gente interactúa, se divierte, trabaja. Sin embargo, como todo iceberg, es lo que no podemos ver lo que realmente asusta. Bajo esa capa de luz y seguridad, se esconde un abismo de oscuridad y perversión conocido como la Deep Web, donde lo prohibido no solo es permitido, sino que es moneda corriente. Este relato es un descenso a lo más profundo de ese abismo. Una advertencia para aquellos que, impulsados por la curiosidad, creen que pueden jugar con el fuego sin quemarse. Todo comenzó como una conversación sin mucha importancia. Tenía 17 años, esa etapa en la vida donde uno se siente invulnerable, creyendo firmemente que nada en el mundo puede hacernos daño. Esa sensación de invencibilidad es común en la adolescencia, cuando el peligro parece ser algo lejano y abstracto, y uno siente que está por encima de cualquier amenaza real. En ese momento, mis amigos y yo hablábamos de la Deep Web como si fuera una historia oscura, un mito del que todos habíamos oído mencionar, pero que pocos comprendían realmente. Nos atraía la idea de que había algo escondido en las profundidades de la red, algo que la mayoría de las personas ni siquiera se atrevería a explorar. Habíamos escuchado rumores y especulaciones sobre lo que se ocultaba en esos rincones oscuros del Internet. Sabíamos, o al menos pensábamos que sabíamos, que allí se podía encontrar cualquier cosa que fuera difícil, si no imposible, de conseguir en la superficie. Se hablaba de productos prohibidos, de artefactos peligrosos, de imágenes perturbadoras y de videos que mostraban lo más aterrador y oscuro del ser humano. Todo aquello que, en la Internet normal, sería inmediatamente censurado o denunciado, en la Deep Web parecía tener un lugar. En nuestra mente se había formado la imagen de un espacio sin leyes, sin reglas, donde lo impensable era cotidiano. A pesar de esas conversaciones, la mayoría de mis amigos no pasaban de hacer comentarios irónicos o de compartir bromas sobre la Deep Web. Ninguno de ellos había mostrado un interés real en investigar a fondo, y en general, la mayoría prefería quedarse en la comodidad de lo conocido. Pero para mí, algo había cambiado. Había una curiosidad creciente dentro de mí, una inquietud que no podía ignorar. Algo me atraía hacia ese mundo desconocido, y cuanto más hablábamos de él, más fuerte era la tentación de verlo con mis propios ojos. No podía dejar de preguntarme, ¿qué tan real era todo aquello? ¿Las historias que circulaban, eran solo exageraciones o había algo de verdad en ellas? ¿Cómo sería sumergirse en un espacio donde las reglas no existían? Me imaginaba navegando por un lugar virtual donde todo lo que la sociedad condenaba se exhibía sin remordimientos, y eso me producía una mezcla de temor y emoción. La posibilidad de encontrar algo realmente aterrador me impulsaba a querer saber más. Necesitaba comprobar por mí mismo si lo que mis amigos decían era cierto, si realmente existía un lugar donde lo prohibido no solo era accesible, sino normal. Esa noche, después de escuchar una vez más a mis amigos contar historias de la Deep Web, decidí que había llegado el momento de descubrirlo por mí mismo. Mientras ellos se despedían y se iban a casa, yo no podía dejar de pensar en lo que encontraría al otro lado de esa barrera digital. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras caminaba de regreso a casa. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era una simple exploración por curiosidad. Esto era algo más profundo, algo que podría cambiar mi percepción del mundo. No estaba seguro de si estaba preparado para lo que podría encontrar, pero la incertidumbre era parte del atractivo. Cuando llegué a casa, me dirigí directamente a mi habitación, encendí la computadora y comencé a buscar información sobre cómo acceder a ese mundo oculto. No era difícil, en realidad. La red está llena de indicaciones sobre cómo instalar Tor, un navegador especial diseñado específicamente para acceder a esa parte de Internet que no es visible a través de los buscadores normales. El proceso fue sencillo. Seguí las instrucciones al pie de la letra, descargué el programa y, antes de darme cuenta, estaba a un paso de entrar en ese lugar misterioso del que tanto habíamos hablado.
Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal en varios sentidos. Sabía que me estaba exponiendo a un mundo sin protección, donde no habría ninguna ley que pudiera intervenir si algo salía mal. Pero esa advertencia solo aumentaba mi emoción. La idea de entrar en lo desconocido, en algo que la mayoría de las personas jamás se atrevería a explorar, era demasiado atractiva como para ignorarla. En ese momento, la curiosidad superaba cualquier advertencia que hubiera escuchado sobre los peligros que implicaba. Cuando la Deep Web se abrió ante mí, lo hizo como una vasta extensión oscura. No era nada parecido a lo que imaginaba, pero al mismo tiempo, había algo perturbador en su simplicidad. No había colores brillantes ni distracciones visuales, solo enlaces y páginas llenas de texto que prometían acceso a todo tipo de contenidos. Al principio, la sensación era de desconcierto. Había escuchado tantas historias aterradoras que esperaba encontrar algo perturbador de inmediato. Pero lo que vi era más bien aburrido. Navegué por algunos sitios que vendían monedas virtuales, foros llenos de teorías conspirativas y mercados donde se ofrecían objetos ilegales. Aunque era consciente de que todo esto estaba fuera de la ley, no sentía el terror que había anticipado. Sin embargo, algo dentro de mí me empujaba a seguir explorando. No podía quitarme la sensación de que había algo más profundo, algo que me demostrara que la Deep Web era tan espantosa como las historias lo describían. Navegar por esos sitios anodinos no era suficiente para saciar mi curiosidad. Quería encontrar aquello que todos temían, aquello que se escondía detrás de las capas superficiales de la red. Sabía que si seguía buscando, lo encontraría. Y fue entonces, mientras hacía clic en enlaces cada vez más oscuros, cuando me topé con un nombre que me resultó inquietante: Blood Games. El nombre del sitio en sí mismo me provocó una sensación de alerta inmediata. Blood Games. Algo en esas dos palabras me hizo detenerme y reconsiderar lo que estaba a punto de hacer. Hasta ese momento, todo lo que había visto en la Deep Web parecía menos aterrador de lo que me habían hecho creer. Había encontrado mercados ilegales, foros extraños y teorías conspirativas, pero nada que verdaderamente justificara el miedo que me habían infundido las historias que circulaban. Sin embargo, ese nombre, Blood Games, me dio una advertencia silenciosa de que lo que estaba a punto de presenciar sería diferente. Su sola mención despertaba en mí una mezcla de curiosidad y terror. Sabía que, si cruzaba esa puerta virtual, no habría marcha atrás. Tenía un presentimiento muy fuerte de que al hacer clic en ese enlace, algo dentro de mí cambiaría para siempre. Era como si un instinto de supervivencia me advirtiera de los peligros, pero, al mismo tiempo, había una fuerza mucho más poderosa empujándome a continuar. Era esa curiosidad retorcida que surge cuando nos encontramos al borde del abismo, sabiendo que podemos dar un paso hacia atrás y mantenernos seguros, pero el deseo de mirar lo desconocido nos empuja hacia adelante. A pesar de las advertencias internas, no pude detenerme. Hice clic en el enlace, y la página comenzó a cargarse lentamente, como si el propio sitio estuviera jugando con mi impaciencia. En esos segundos, mis pensamientos se agolpaban: ¿qué sería exactamente lo que vería? ¿Y si todo era una exageración, una broma mal hecha? Pero la parte más profunda de mí sabía que no lo era. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo perturbador, algo que no debería ser accesible para nadie. Finalmente, la página se desplegó ante mis ojos. No tenía gráficos llamativos ni elementos que distrajeran. Su diseño era crudo, austero, un fondo negro con letras rojas que describían lo que allí sucedía. Esa simplicidad, lejos de tranquilizarme, solo aumentó mi ansiedad. Sentí un nudo en el estómago cuando leí las primeras palabras en la pantalla: bienvenidos a Blood Games, donde apostamos no solo por dinero, sino por la vida misma. De inmediato, un frío recorrió mi espalda. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Era esto real? ¿Se trataba de una broma de mal gusto o algo mucho peor? Lo que seguía en la página era una explicación detallada del funcionamiento del sitio, y cuanto más leía, más claro se hacía el horror de la situación.
La premisa era simple pero escalofriante: personas reales, capturadas y sometidas a actos atroces, mientras los espectadores hacían apuestas sobre su destino. Los usuarios podían apostar sobre cuánto tiempo resistirían o cómo terminarían sus vidas. Era un juego macabro, donde la vida humana no tenía ningún valor. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil, incapaz de procesar del todo lo que estaba leyendo. La idea de que alguien pudiera organizar algo tan inhumano y que otras personas pudieran disfrutarlo desde la comodidad de sus hogares me parecía incomprensible. Sin embargo, la curiosidad, esa misma fuerza que me había llevado hasta aquí, seguía empujándome a quedarme, a ver qué tan lejos podía llegar este retorcido juego. Quería creer que todo era falso, que era una especie de montaje. Pero algo dentro de mí sabía que lo que estaba a punto de ver no era una broma. Justo en ese momento, una pequeña ventana emergente apareció en la esquina de la pantalla: próximo juego en vivo en 5 minutos. Esa notificación simple y directa hizo que mi corazón diera un vuelco. Tenía 5 minutos para decidir si iba a continuar o si me apartaría antes de cruzar un límite del que tal vez no podría regresar. Cada fibra de mi ser me gritaba que cerrara la computadora y me alejara, que no participara en algo tan oscuro. Pero mis dedos no se movieron. La tentación de ver lo que sucedería era demasiado fuerte. Había algo perturbadoramente irresistible en saber que estaba a punto de presenciar algo que nadie más en mi vida cotidiana siquiera imaginaba que existía. En lugar de cerrar la ventana, hice clic en el enlace que me llevó a la sala de apuestas. El juego estaba a punto de comenzar y un cronómetro en la esquina de la pantalla marcaba la cuenta regresiva. Faltaban solo unos segundos para que el espectáculo en vivo diera inicio. El chat estaba lleno de comentarios de otros usuarios que hablaban de lo que estaba por venir como si fuera el preámbulo de un partido deportivo. Era inquietante ver la indiferencia con la que conversaban sobre el destino de las personas que iban a aparecer en el video. El cronómetro llegó a 0 y el video en vivo comenzó. Lo primero que vi fue un sótano oscuro y mal iluminado. Las paredes eran grises, con manchas que sugerían un largo historial de actividades poco recomendables. El suelo de concreto parecía sucio y desgastado, como si hubiera sido testigo de innumerables escenas similares. Había una atmósfera densa, cargada de desesperación, incluso a través de la pantalla. En el centro de la habitación, una silla de madera ocupaba el espacio, y en ella estaba atado un hombre. Sus manos y pies estaban inmovilizados, y una mordaza cubría su boca, silenciando sus súplicas. Sus ojos, sin embargo, hablaban por él. Eran ojos llenos de terror, de una desesperación palpable. Parecía saber exactamente lo que iba a sucederle, y su miedo lo envolvía por completo. La tenue luz que colgaba del techo proyectaba sombras sobre su rostro, acentuando cada gesto de pánico. No podía apartar la mirada. A pesar del horror de la escena, estaba completamente inmovilizado por lo que veía. Mi respiración se volvió más rápida, y mis manos comenzaron a temblar. Sabía que lo que estaba sucediendo frente a mí era real, y esa certeza me llenaba de un terror que nunca había experimentado antes. De repente, una figura apareció en el encuadre. Era alguien enmascarado, vestido con ropa oscura, que caminaba lentamente hacia el hombre atado. El individuo portaba un instrumento afilado, que brillaba ligeramente bajo la luz del sótano. Todo en su movimiento era calculado, metódico. No había prisa, como si supiera que el espectáculo que estaba a punto de ofrecer debía desarrollarse con la mayor precisión posible. Mis instintos me decían que cerrara la ventana, que me desconectara de inmediato. Pero no podía hacerlo. Era como si una fuerza invisible me mantuviera atado a esa silla frente a la pantalla, obligándome a observar lo que iba a suceder. La figura enmascarada se acercó al hombre y, sin dudarlo, comenzó a someterlo a actos indescriptibles. El horror de la escena era abrumador. Cada acción estaba diseñada para maximizar el sufrimiento de la víctima, mientras los espectadores en el chat continuaban haciendo apuestas y comentarios.
Algunos celebraban con cada nuevo gesto de dolor, mientras que otros seguían prediciendo cuánto tiempo duraría la agonía. A pesar del asco y el miedo, me di cuenta de algo aún más perturbador: yo mismo había comenzado a participar. Sin siquiera darme cuenta, mis dedos habían presionado un botón para hacer una apuesta. Era como si el ambiente macabro y la atmósfera de la página me hubieran absorbido por completo. Me sentí invadido por una mezcla de horror y repulsión hacia mí mismo, pero ya era demasiado tarde para detenerme. Lo que estaba presenciando no solo era un espectáculo grotesco, sino algo que, de alguna manera, ahora formaba parte de mí. El hombre, después de lo que parecieron horas de sufrimiento, finalmente dejó de luchar. Su cuerpo quedó inmóvil y el video terminó abruptamente. La pantalla se apagó y lo único que quedó fue un mensaje frío y desalmado en el centro de la página: gracias por jugar. Me quedé sentado allí, incapaz de moverme, con el eco de ese mensaje resonando en mi cabeza. Había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Consecuencias inmediatas. Esa noche fue interminable. No pude dormir ni un solo segundo. Me senté en mi cama, envuelto en la oscuridad de mi habitación, mientras mi mente repetía una y otra vez las imágenes perturbadoras que había presenciado. Cerraba los ojos, intentando descansar, pero lo único que lograba era revivir el rostro del hombre, el pánico en su mirada, los movimientos desesperados que hacía para liberarse. Quería creer que todo lo que había visto en Blood Games era un truco, una especie de montaje hecho para asustar y confundir a quienes se atrevían a entrar. Me repetía que no podía ser real, que ninguna persona podía organizar algo tan cruel y depravado. Pero en el fondo de mi ser, sabía la verdad. Sabía que aquello había sido real. Había algo en los gritos ahogados del hombre, en la forma en que luchaba por su vida, que me confirmaba lo que mi mente intentaba negar. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro con total claridad, sus ojos implorando piedad mientras sabía que no la recibiría. Su desesperación se había grabado en mi mente como una marca indeleble. No podía escapar de ella, no podía olvidar lo que había sucedido, ni los sonidos escalofriantes de sus súplicas silenciosas. El amanecer llegó, pero la sensación de irrealidad y terror no me abandonó. Me sentía desconectado de todo. Traté de reanudar mi vida como si nada hubiera ocurrido, diciéndome a mí mismo que lo que había hecho la noche anterior había sido un error, una decisión impulsiva de la que me arrepentía profundamente. Me prometí que nunca más volvería a ese lugar. Me dije que podía simplemente ignorar lo sucedido, dejarlo atrás y continuar con mi vida, como si esa incursión en lo más oscuro de la humanidad hubiera sido solo un mal sueño. Pero las secuelas ya estaban presentes, incluso antes de que pudiera darme cuenta. Durante toda la semana, no pude sacudirme la sensación de estar siendo observado. Al principio, intenté ignorarlo, diciéndome que solo era mi mente jugándome malas pasadas, un efecto residual del horror que había experimentado. Pero esa sensación no desaparecía. Era como si, en cada lugar al que iba, en cada movimiento que hacía, hubiera alguien vigilándome desde las sombras. Alguien o algo que estaba siempre presente, observando cada uno de mis pasos. Los sonidos cotidianos, esos pequeños ruidos que normalmente no prestaba atención, de repente parecían amplificarse, volviéndose siniestros. El crujido de una puerta al abrirse, el eco de mis propios pasos en el pasillo, todo adquirió una nueva dimensión aterradora. Sentía que no estaba solo. Los días se convirtieron en una lenta acumulación de miedo y paranoia. Cada pequeño sonido, cada ligera sensación de que algo estaba fuera de lugar, me hacía saltar de mi asiento. Mi corazón latía rápido, como si estuviera esperando que algo terrible ocurriera en cualquier momento. Pero lo peor de todo fue lo que sucedió una tarde mientras navegaba tranquilamente en mi computadora, intentando distraerme con cosas mundanas, alejándome de la oscuridad de los días anteriores. Fue en ese momento cuando recibí el primer mensaje. Era un mensaje anónimo. No había ninguna pista sobre quién lo había enviado, ni ninguna indicación de su procedencia. Al principio, no le presté mucha atención,
pensando que podía ser spam o algún tipo de broma pesada. Sin embargo, al abrirlo, sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Mi corazón se detuvo por un segundo, y la adrenalina me recorrió el cuerpo. El mensaje decía: sabemos quién eres. Sabemos lo que hiciste. Nos vemos pronto. El terror me invadió de inmediato. Pero el mensaje no venía solo. Junto a esas palabras aterradoras estaban mis datos personales, mi nombre completo, mi dirección exacta y mi número de teléfono. Todo estaba allí, delante de mis ojos. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Cómo era posible? ¿Cómo me habían encontrado? Se suponía que el navegador Tor me proporcionaba anonimato, que me protegía, que aseguraba que nadie pudiera rastrear mis movimientos. Todo eso me había parecido tranquilizador al principio, pero ahora esa seguridad se había convertido en una trampa. El miedo se apoderó de mí por completo. Cerré la computadora de golpe, como si al hacerlo pudiera borrar lo que acababa de leer. Me levanté de la silla, sintiéndome mareado, como si el mundo a mi alrededor estuviera desmoronándose. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Lo único que podía pensar era en cómo me habían encontrado, en cómo sabía alguien tanto sobre mí. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Era una advertencia? ¿Era una amenaza? Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de paranoia extrema y terror latente. Ya no era solo la sensación de ser observado lo que me perturbaba, ahora sabía que alguien, en algún lugar, me tenía en su radar y que sabía exactamente quién era y dónde vivía. Cada vez que recibía una notificación en mi teléfono, me sobresaltaba. Cada vez que sonaba el timbre de la puerta o escuchaba pasos en la calle, mi corazón se detenía. El terror me invadía en oleadas constantes, sin darme un respiro. Cada noche, sin falta, recibía un nuevo mensaje. Y cada mensaje era peor que el anterior. El tono de las palabras se volvía más oscuro y amenazante, como si la persona que las enviaba se estuviera acercando cada vez más a mí. El contenido de los mensajes era espeluznante: sabemos dónde vives. No puedes esconderte. Es hora de jugar de verdad. Las palabras se grababan en mi mente como un eco constante, un eco del que no podía escapar. Incluso cuando intentaba no pensar en ello, esas frases aparecían en mis pensamientos, como si estuvieran incrustadas en lo más profundo de mi subconsciente. Cada día que pasaba, sentía que el cerco se cerraba más y más. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero no tenía ni idea de cuándo ni cómo. Era esa incertidumbre lo que me mantenía en un estado de alerta constante. Sentía que estaba al borde de un precipicio, y que en cualquier momento, alguien o algo me empujaría al vacío. La paranoia se había convertido en mi nueva realidad. Y lo peor de todo era que no había nadie a quien acudir. No podía contarle a nadie lo que había sucedido sin que pensaran que estaba loco. Sabía que estaba solo en esto, y que lo que había empezado como una simple incursión en la Deep Web había desencadenado una serie de eventos que ya no podía controlar. El terror no era solo sobre lo que podía pasarme físicamente, sino también sobre la creciente certeza de que, al cruzar esa línea prohibida, había abierto una puerta que no podría volver a cerrar. La persecución. Comencé a notar cosas extrañas. Cada vez que salía de casa, sentía que alguien me seguía. Una noche, mientras caminaba de regreso del trabajo, vi una camioneta negra estacionada en la esquina de mi calle. No había visto ese vehículo antes, pero no le di mayor importancia al principio. Al día siguiente, la misma camioneta estaba allí. Y al siguiente también. Sentía que algo se cernía sobre mí, como una sombra que me acechaba constantemente. Mi rutina diaria se convirtió en un juego de supervivencia. Cada vez que salía de casa, miraba a mi alrededor con atención, buscando cualquier cosa fuera de lo normal. Empecé a cambiar mis rutas, a evitar los mismos lugares, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Incluso dentro de mi propia casa, no podía sentirme a salvo.
El sonido de pasos en la calle por la noche me mantenía despierto. Revisaba las cerraduras de las puertas y las ventanas varias veces antes de irme a la cama, pero nada parecía suficiente. Una madrugada, escuché un ruido fuera de mi ventana. Era un sonido suave, como si alguien estuviera caminando sobre la grava del jardín. Me acerqué sigilosamente y aparté un poco la cortina. Lo que vi me heló la sangre, una figura oscura, inmóvil, de pie al otro lado de la calle, observando mi casa. El miedo me paralizó. Cerré la cortina rápidamente, intentando convencerme de que solo era una coincidencia, pero sabía que no lo era. Ellos estaban allí. Me estaban vigilando. Durante las siguientes noches, la figura volvió a aparecer, siempre en la misma posición, siempre mirando hacia mi ventana. Intenté mantener la calma, pero el miedo me carcomía. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Y qué les diría? ¿Qué estaba siendo perseguido por extraños de la Deep Web? Sabía que no me creerían. La noche del horror. Finalmente, llegó la noche en que mi peor temor se hizo realidad. Era una noche lluviosa, el sonido de las gotas golpeando el techo creaba una atmósfera inquietante. Estaba solo en casa, intentando distraerme con una película, cuando de repente, escuché el sonido de cristales rompiéndose en el piso inferior. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Sabía que alguien había entrado. Escuché pasos pesados subiendo por las escaleras. Cada pisada era un recordatorio de que no había salida. Tomé un cuchillo de cocina y me escondí detrás de la puerta, intentando controlar mi respiración. El miedo era abrumador. La puerta de mi habitación se abrió lentamente y vi una figura enmascarada entrar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía. En su mano llevaba un cuchillo. Sabía que si no actuaba rápido, sería mi fin. Cuando la figura se acercó lo suficiente, salté sobre él. Hubo una breve lucha. Sentí un dolor agudo cuando me cortó el brazo, pero la adrenalina me impulsaba. Con un último esfuerzo, logré desarmarlo y lo golpeé en la cabeza con el mango del cuchillo, dejándolo inconsciente en el suelo. Las secuelas. Las horas siguientes pasaron en un borrón de sirenas, policías y ambulancias. La figura enmascarada fue arrestada, pero nunca supe quién era ni por qué me había atacado. Los oficiales trataron de explicarlo como un simple intento de robo, pero yo sabía que no era así. Esto no había sido un simple crimen, había sido un ataque dirigido. Un recordatorio de que había cruzado una línea de la cual nunca podría regresar. Con el tiempo, dejé de usar internet. La paranoia seguía presente. Me mudé de casa, cambié mi rutina, pero las pesadillas permanecían. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura enmascarada, escuchaba el eco de los gritos de las víctimas de Blood Games. Me sentía marcado, como si ellos todavía me estuvieran observando desde algún rincón oscuro de la red. Este no es solo un relato de terror, sino una advertencia. La Deep Web no es un simple juego, no es un lugar donde puedas entrar y salir ileso. Es un abismo de oscuridad, donde la humanidad muestra su lado más perverso y sádico. Jugar con lo prohibido puede tener consecuencias que nadie está preparado para enfrentar. Y aunque sobreviví, sé que muchos otros no lo hacen. La próxima vez que escuches a alguien hablar de la Deep Web, no pienses en ella como una curiosidad inofensiva. Recuerda que, en ese lugar, lo que está en juego es mucho más que tu tiempo.